Hoy tenemos un día más de entrevistas de nuestros invitados especiales de Un Cuento de Navidad, de este cortometraje, que, que bueno, lo importante de estas entrevistas, queremos que ustedes sepan es quiénes son las personas y quiénes son los actores y las personalidades que están en el cortometraje, porque no solo se trata de lo que hacen como actores o de lo que hacen en su participación en el cortometraje, sino realmente en quiénes son ellos y qué tan importante es para este proyecto de Un Cuento de Navidad, que narra pues la historia de un migrante que está en Madrid en Navidad. Y bueno, hoy les voy a presentar al invitado de hoy. Lo van a ver igual en el cortometraje, no hago spoiler, pero tenemos a Maxi. Maxi es un gran cocinero, muy gran amigo, Muchas gracias. un excelente chef. No le gusta que le digamos chef, pero es un gran cocinero. Con Maxi nos conocimos hace muchos años y creo que de las cosas maravillosas es que he aprendido mucho de su forma de ser, cómo lleva las cosas, el también conocer auditivamente distintos acentos y conocer distintas culturas, como que eso también va ayudando un montón. Y claro, en este cortometraje es un personaje muy importante para Joel, es el que le prepara las arepas a Joel. ¿Y por qué es tan importante? Cuando lo vean en el corto, quizás van a notar que quizás este personaje ha llevado más de 24 horas sin comer y lo único que le queda de ese flujo de dinero de su trabajo es para comprarse unas arepitas que le recuerden un poco a ese pequeño continente latinoamericano de donde venimos, latinoamericano. Maxi, además tiene una extensa gama de platos que ha hecho y también que ha variado, y entre esas están unas arepas, que por eso pensé también en él, unas arepas que hizo en una de sus cartas. Y bueno, además también este personaje muestra un poco la caridad, ya luego lo van a ver en el cortometraje, y esa empatía donde por más que le falte un poco de dinero, él es empático y dice que no pasa nada. Pero yo quiero antes de que te presentes, Maxi, en la escena, cuando la vean, en la escena, tu personaje de Maxi Sí. se está excusando, se está pidiendo disculpas y a su familia y a su madre, porque no va a poder pasar las Navidades con ellos, porque en esta ocasión no puede viajar a Argentina. ¿Te ha pasado aquí en Madrid o en otro, no sé, en otro país, que no has podido pasar una Navidad y que lo hayas lamentado? Y la verdad que como migrante todas las navidades son bastante duras. Forma parte de la sombra del emigrar. El no poder estar con los suyos. Pero sí, básicamente hace unos 10 años que estoy fuera de Rosario. Más, creo. La tierra de Fito Páez. La tierra de Fito Páez y de Messi. Y el helado. Entonces un poco como que uno se termina de acostumbrar a eso, pero tampoco como que se termina... Uno se acostumbra y no. Es como que está esa luz y esa sombra constante de decir, uff, qué ganas de estar compartiendo un asadito con mi familia y no acá comiendo con mi nueva familia. Pero aún así como que a uno no lo termina como completar. Es un poco esa doble sensación de que uno puede echar raíces, pero no son las raíces en las que uno creció. ¿Añoranza? Sí, es un poco eso. Y el tema también en la forma en la que uno vive, en este caso como emprendedor, uno no puede darse el lujo de decir, bueno, cierro en diciembre y me voy para casa, para lo que es mi casa en Rosario. Entonces como que es eso, es convivir con las dos caras de la moneda. Bueno, Maxi, cuando vean el restaurante donde está Joel, ese restaurante es uno de los emprendimientos de Maxi. Higi, ¿sí? Higi, ¿lo dije? Higi, bueno, a ver, si nos ponemos técnico, Hyuga. ¿Hyuga? Hyuga con acento danés. Pero para el público español, Hige está más que bien pronunciado. Sí. Fue un nombre complicado, le tenía que haber puesto Don Pepe, pero bueno, queríamos hacerlo distinto y la definición fue lo que nos salió. Dijimos, vamos a darle. Así que así fue como llegamos a Hyuga barra Hige. Que es el bar-restaurante que tiene Max. Y ahora sí, pues, nada, pues preséntate. ¿Cómo te presentarías tú como actor o como actor natural o como cocinero, chef? ¿Quién es Maxi? ¿Cuál es su nombre? ¿Así algo? A ver, decirnos. ¿cómo definir Max? Che, cuando me pasó las preguntas dije, su puta madre, estas preguntas son más difíciles que las que me hace mi psicóloga todos los días. Y eso que mi psicóloga, mamita. No, a ver,
Por definición, sí. Mi nombre es Maxi. Soy argentino con una pequeña raíz italiana, como básicamente el 60 o 50% de los argentinos, que somos hijos de inmigrantes. Cocinero. Hace ya 15 añitos que me dedico a estar detrás de los fuegos. Y que ahora eso, hace ya 2 años que abrimos Hyuga. Y nada, metiéndole al proyecto. Pero básicamente eso, un inmigrante cocinero argentino. Empresario, emprendedor. Emprendedor, sí, no, empresario es raro, es como que no me veo diciendo, no me veo poniendo en mi bio de Tinder empresario, por más que no lo necesito, ¿no? Si, mi amor, si ves esto, no que voy a abrirme el Tinder. Pero te cobran como empresario. Cobra como empresario, sí, 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 sí. Pero, nada, una persona común y corriente, ¿no? Que se dedica a cocinar y a tratar de hacer felices a otros. ¿Cómo te sentiste siendo actor? A ver, fue raro. Pero al fin y al cabo simplemente fue mentalizarme en hacer el papel que hago todos los días. No sé si puedo tirar spoiler un poco de la escena, pero en esa escena pasa algo y si viene alguien en la situación de Joel, que es una situación además que se repite a menudo en la sociedad, eh, actuamos de la misma manera. O sea, no... Por eso como que no lo sentí actuado. Su puta madre, fue mover mi cabeza al veintitanto de diciembre, pensar que estoy en una llamada con mi vieja y al mismo tiempo que entra una persona con una situación específica en la cual actúo de la misma manera que actúo todo el tiempo, que es tratar de darle una mano al lado, que un poco se trata la vida, ¿no? ¿Te gusta ayudar? Sí, 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 sobre todo por el tema de que la empatía con el inmigrante uno la tiene, ¿no? Cuando uno sale del nido puede tener dos opciones. O número uno, salir con muchos ahorros y decir, bueno, puedo desarrollarme en otro país, viniendo de una realidad totalmente distinta y salir adelante. O el número dos, como creo que es la mayoría de nuestros casos, es agarrar los ahorros que uno pudo generar en su país y decir, quiero una vida mejor y que eso valga lo que valga y sirva para lo que tenga que servir, que a veces termina siendo poco, pero bueno, es como que está buena como lección por el tema de que uno se acuerda de cómo llegó, entonces cuando ve que se refleja en una situación que pasa a menudo, decís, ah, bueno, mira, o ayudo a una persona así como me hubiera gustado que otros me hubieran ayudado a mí, o como otras personas me ayudaron a mí en su momento. Es un poco una cadena de favores. Bueno, yo te llamé, creo que te llamé. Te dije, Maxi, tengo un proyecto, ¿quieres hacer esto, esto? ¿Qué expectativas tenías tú cuando te digo, quiero que hagas un personaje en un cortometraje, algo que vamos a hacer? Y Uy, muy divertido. Sí, 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 es como pensar que la vida de un cocinero a veces es muy monótona. Entonces, cuando son así experiencias o sea, experiencias nuevas, eso, en donde uno puede ver algo distinto, eh, puede llegar a ser súper interesante, por más que sea algo chiquito o gigante, ya que uno salga de su zona de confort y lo que ve habitualmente, decir, che, esto puede estar interesante para aprender, para tener una anécdota más de vida o para decir, che, mirá todo el trabajo o valorar más lo que el otro hace. Va un poco por esos dos caminos. Entonces como que no es que ni lo dudé, te dije, sí, dale, vamos a mandarle. En parte para darte una mano o para darle una mano a ustedes por el tema de decir, bueno, tengan una cena o algo más que aportar al corto. Y por parte personal decir, vivo una experiencia distinta, lo cual enriquece siempre. Anímense a hacer cosas nuevas. ¿Y cómo fue la experiencia? Nosotros llegamos, trajimos la bicicleta, trajimos todo lo de utilería, los micrófonos, la cámara. Sí, sí, sí. Y vos cómo veías todo, cómo podías articular, que tenías que tener un micrófono como ahora, que no se podía ver, que tenías que actuarle, no darle al micrófono, no salirte de un cuadro, ir veo con la luz. Era como mucho tecnicismo para una escena habitual de la vida. Y estar ahí como que sí, como que uno tiene que mezclar entre, sí, bueno, es una escena habitual y todas las normas que tenés detrás de eso, que bueno, forman parte también de los tecnicismos de la filmación. No me acuerdo si ese día tuvimos que repetir mucho, creo que repetimos 2 escenas, pero eh, fue bastante rápido ese día. Sí, escuchaste muy bien, tienes talento. No.
¿Qué anécdotas tienes de esa mañana que llegamos aquí a rodar? O sea, nosotros, ¿qué fue para ti como más anecdótico? ¿El rodaje como tal o nos fuimos y tú quedaste como, uff? ¿O qué anécdota te llevas de ese día? Y fue en realidad después, básicamente un poco viene detrás de nuevo con lo del inmigrante y de dónde uno nace, ¿no? O de dónde uno sale. Me sorprendió mucho el producto que se podía generar con los recursos que se estaban usando. Es como que el producto estaba muy bueno eh, y comparado a los recursos que estábamos usando en ese momento, sí, wow, qué bien que se pueden hacer estas cosas con tan poquito, entre comillas, que termina siendo un montón en realidad, pero cuando vos ves otro tipo de producción en donde hay Sí, una luz gigante, sí, una cámara, otros presupuestos, entre comillas, otros el presupuesto, decir, un sonidista, claro, sonidista. acá éramos lo que estábamos y le pusimos la garra que le pusimos y salió lindo, la verdad. Después viendo la escena, decía, wow. No, igual teníamos que correr ese día porque, como les había contado en videos anteriores, la luz se nos iba. Sí, era una época Entonces teníamos complicada. que ir de aquí a, creo que ahí nos íbamos a Sol a grabar, Era un día nublado, no era un día de muy otoño, sí. pero lo sacamos muy bien. Y luego tenemos, ¿cómo te sientes como un emigrante aquí en España? Tú has emigrado a más lugares, ¿no? Sí, pasa que claro, de Rosario me fui a Calafate, que es al sur de Argentina, donde estuve 4 años haciendo temporadas. Entre que esa temporada cortaba y volvía, un año me quedé dando clase en Rosario, al otro fui para Perú, al otro fui para Bariloche, y después ya la última temporada que cortó, ahí sí es que dije, necesito aprender inglés, pero como en ese momento no era tan teórico, no me gustaba el estudiar, dije, bueno, capaz que puedo ir a un país donde me obliga a hablar inglés y al mismo tiempo trabajar como cocinero. Y ahí fue como cuando terminé en Dinamarca. Y en Dinamarca era quedarme 9 meses y después por cosas de la vida me terminé quedando otros 4 años. Llegó COVID y ahí con mi actual pareja dijimos, bueno, podemos coincidir en España, porque ella en ese momento no hablaba inglés y entonces como es arquitecta se iba a ser un poco más complicado desarrollarse. Dijimos emigremos para España, que es un poco el medio entre lo que es Argentina y es el punto medio entre lo que es Argentina y lo que es Dinamarca. Es como una cultura mucho más cercana, con un pensamiento un poco más cálido, pero sin ser Argentina ni ser Dinamarca. Pero te sientes muy bien aquí. Me siento bien, sí. A ver, como yo preferiría en realidad ver que todos los países de nuestra tierra mejoren y que en vez de estar emigrando estemos en estar en nuestros países, ¿no? Hoy la situación sociopolítica no nos lleva a eso, entonces como que así como el pueblo europeo decidió emigrar en su momento a Sudamérica, el pueblo sudamericano decide hoy en día por su situación emigrar a Europa o a cualquier otro lado, o sea, no, la verdad que latinos hay por todos lados. Entonces eso es un poco el flujo general de gente y las tomas de decisiones con los recursos que uno pueda tener y elegir qué hacer con eso. ¿Qué te inspira? Ayudar, sí, sí, sí. Es como algo que está bien. Ya sea con pequeñas cositas o con grandes. El ayudar hoy en día es algo que está bueno. ¿Y qué te duele? Que la gente no tenga comida. Eso es terrible. La gente que en situación de calle. Eso es terrible. Sea la nacionalidad que uno sea, eh, viéndolo en la ciudad que lo vea, eso siempre va a venir. Y ahí entonces voy a saltar a una muy buena y es ¿qué te enorgullece de ti mismo? Uy, eso es re difícil. Creo que es poder irme a dormir tranquilo todas las noches. Irme a dormir en paz. Tipo, hoy no cabe a nadie. Ayer tampoco. Creo que eso es algo con lo que no sé si todos pueden vivir. Entonces creo que es eso, decir, bueno, me va como me va, pero al final del día no hice nada para empeorar la situación de otro. De logros personales, sí, uno puede tener logros personales, pero al fin y al cabo impacta lo que uno hace
a terceros. No, no los logros en sí que uno, no su billetera, no las cosas materiales, sino creo que las actitudes, ¿no? Son lo que, al fin y al cabo, no, son lo que importa. Capaz que es muy profundo, ¿no? Pero No, está muy bien. Pues sí, a mí me encanta. ¿Tú has sido alguna vez fuera de cocinero, has sido rider o has tenido que hacer otro oficio fuera de Argentina por necesidad que tú digas, bueno, me tocó, le pongo no. otro? Siempre lo bueno de la hostelería es que siempre donde emigré pude trabajar como cocinero. La única experiencia que tuve trabajando algo que no era como cocinero fue cuando estudié, que era trabajar en una fábrica como pintor, para pagarme la escuela de cocina, porque ya tenía 17 años y no quería molestar a mis viejos con eso. Yo tenía edad para trabajar. O sea, empezaste Entonces, a trabajar a los eh, 17. sí, terminé la secundaria y ahí entré a trabajar en una fábrica de asientos de colectivo donde era el pintor. Y ahí estuve 2 años, para pagarme la escuela de cocina. ¿Y cómo te identificas con el cortometraje, con el rider? ¿Te podrías identificar con él, con el personaje principal? Y la verdad que sí, más que nada por un tema de empatía, porque todos estuvimos en esa situación. Es como que todos arrancamos, a menor o a mayor medida estando en un lugar donde están los inmigrantes. Entonces como que hay ciertos trabajos que están, subconsciente o inconscientemente destinados a, gente como nosotros. Que también tenemos la capacidad para hacer muchísimas cosas, pero a veces cuando uno llega y no tiene todas las herramientas, primero va hacia esos trabajos, que es un trabajo súper digno, pero también tenemos la capacidad para hacer otras cosas. ¿Y te ha tocado de pronto trabajar en lo mismo, pero recibir un pago diferente por venir de afuera? No sé si pago, pero trato seguro. Sí, sí, sí. Es como que también, no sé si usar la palabra discriminación, pero como que sí hubo un trato distinto, hacia mí por ser, cocinero, en este caso no español. Eso sí como que lo sentí, pero fue como decir, no pasa nada. O sea, se trabaja, se levanta la frente y uno termina demostrando que sí podía, básicamente. Entonces como que al final el obstáculo termina quedando en el camino cuando el objetivo, se cumple. Bueno, ¿qué consejo le darías tú a los profesionales, a los jóvenes profesionales que tienen ahora que 20 años, 20 y pico, que están saliendo de las universidades y están viendo sus sueños y sus oportunidades fuera de su país y dicen, no, me voy para Europa o me voy para otro continente o para otro país, para que ellos puedan cumplir esas oportunidades o puedan llegar a comenzar ese proyecto de sueño, de oportunidad? ¿Qué consejo le darías estando ellos allá? O sea, ellos van a viajar y tú le dices, espera, te voy a dar un consejo para que no te Sí, tengas tanto trabajo. lo que primero, creo que es algo que se lo digo a todo el mundo, es, a donde vayas, no trates de sacar ventaja, siempre, con humildad. Eso para mí es la base. Porque en cuando el otro detecta que uno quiere pasarse de listo, ya como que se empiezan a cerrar puertas. Entonces, ser buena persona, tratar de ser humilde, tratar de no sacar ventaja, de no hacer el mal a otro, que parecen cosas tontas, pero en realidad esos consejos son lo que te terminan, abriendo muchas puertas. Después hay cosas quizás más tangibles, como el hecho de los contactos, el hecho de ir a ciudades más grandes, donde tiene una, donde tiene una doble cara, ¿no? Porque las ciudades más grandes tienen más oportunidades, pero al mismo tiempo tienen más limitaciones. Entonces es ir con la cabeza centrada en ser bueno, en adaptarse y a tratar de formar o entrar en alguna comunidad de contención porque nadie se salva solo, menos cuando uno emigra. Una red, sí, 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 así como una familia o una red de amigos. Siempre está bueno cuando uno llega a decir, bueno, a ver, me muevo no por un interés en general, sino por un tema de apoyo psicológico del decir, a ver, no estoy solo. Y además capaz que quizás la pregunta o una persona está trabado en cierto obstáculo,
que quizás el de al lado ya lo superó. Entonces, básicamente eso es preguntar, transmitir conocimiento y ayudar de nuevo al que esté en la situación en la que vos estabas antes. Una cadena de favores, básicamente. Bueno, en la postproducción, que es en la parte final del Sí. cortometraje, tuvimos que hacer unos doblajes, hicimos doblaje de sonido, porque tuvimos inconvenientes, porque contábamos con materiales que no alcanzaban a coger lo que realmente necesita el sonido de un cortometraje o de una pieza audiovisual. Y tuvimos que hacer un doblaje y invité a Maxi. Fue su primera experiencia de estar en un estudio donde se hacen doblajes. Y estuve muy interesado en entrar ahí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué experiencia te llevas de...? Era como entrar en la NASA del cine, básicamente. Era como, no sé, si a un mortal lo llevaran dentro de una cocina equipada con un termocirculador. O sea, lo trato de traducir al idioma cocinero, ¿no? Pero todo muy como, ¿qué carajo hago acá? Me acuerdo encima cuando entré ese día, el de seguridad, no, vos creo que vos le dijiste, él es actor. Ah, bueno. Y me abrieron la puerta y pasé como actor así, pero su puta madre. Y después la parte de sonido sí fue muy interesante. Por más que estuvimos muchísimo tiempo para... Estuvimos casi un día, sí, toda la mañana. Toda la mañana para 5 líneas de sonido. 5 oraciones. Entonces ahí como que sí, cada vez que me mire un corto o un documental de Netflix lo voy a valorar más. Porque hay mucho trabajo detrás de eso. No, y de encajar lo que ha dicho con lo que tengo que decir. Sí, 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 poder un poco de coordinar el movimiento de la boca con la velocidad del diálogo. Estuvo complejo, sí, sí, sí. Pero bueno, salió adelante, creo que el resultado está Lo van a ver, bien. salió muy bien, no se siente, no se nos da. Fue una buena cirugía audiovisual. Todos tenemos un porqué y un para qué. Entonces aquí entramos a la última parte y ¿cuál fue ese momento de inflexión donde tú dices, no sé si en Rosario o en que tú dices, voy a abrirme al mundo, voy a vivir en el mundo fuera de... Sí, cuando salí de Rosario en ese momento, la hostelería era muy chiquita. Rosario no deja de ser un pueblo grande. Entonces en ese momento como crecer como cocinero era más difícil que hacerlo en otro lado. No había ni guía Michelin ni nada por el estilo. No había cocina de alto nivel. Entonces, en ese momento que era muy ambicioso, dije, tengo que salir de acá para, para ver qué hay más allá y es hasta dónde puedo llegar como cocinero, para tener más herramientas para seguir siendo más creativo. Y eso fue básicamente la primera experiencia que hice emigrando fue 2012, que fue que vine a España, 3 meses, unas prácticas, y ahí fue un boom, hay muchísimo que no se ve. Y ahí fue que dije, tengo que viajar más seguido. Pero te llamaba la atención la estrella Michelin y los En soles. en ese momento sí, en ese momento era más ambicioso, era más inmaduro. Ahora hoy lo miro con otro lado y digo, no hace falta tanto reconocimiento. Eh, Al fin y al cabo lo que uno necesita al final del día es irse a dormir feliz con lo que uno hace. No necesita que alguien le diga, wow, qué bueno lo que estás haciendo, toma tu estrella Michelin. Eso al principio cuando uno es muy inmaduro lo persigue y después cuando entiende cómo van los tiros dice, no hace falta tanto. Se puede vivir siendo feliz, aspirando a menos reconocimiento. Bueno, yo sí tengo que confesar de la vez que conocí a Maxi, o cuando nos conocimos, yo he tocado lugares de la hostelería, pero creo que la alta cocina la vi contigo, ¿sí? La alta cocina la vi contigo, los platos que hacía, cómo los formulabas, Sí, cómo los creabas, cómo los decorabas. sí, era O sea, una alta cocina a lo que yo había visto normalmente que se puede hacer al pincho de tortilla, a una tosta con jamón serrano, sí. todo lo que hacías allí con el huevo poché, como manejabas temperaturas para las carnes, los cachivaches que tenía en la cocina, que era un montón. Sí, sí, en ese momento es como que era otro tipo de restaurante, pero bueno, ahí pude aplicar todo lo que había aprendido durante esos años previos
de viajar, de leer, de estudiar, de quemarme. Al fin y al cabo lo que uno hace cuando tiene la suerte de poder hacer una carta es escribir un libreto con todas las vivencias o todas las experiencias o todos los sabores que uno probó antes. Si bien también hay una cierta cantidad de platos donde uno puede experimentar cosas nuevas, pero generalmente uno reescribe sobre la memoria gustativa que uno tiene o que quiere transmitir con los sabores aquellos recuerdos que uno probó. No sé si Sí. me- O sea que tu memoria gustativa de todo lo que has viajado Sí, y de todo te ha funcionado muy bien. sí, sí, un poco las cartas, cuando uno tiene el poder y la suerte de poder hacer una carta así, uno no solo hace un plato, uno generalmente cuando está en esa posición dice, bueno, a ver, puedo poner esta técnica que me sorprendió mucho, más esta textura que me recuerda a tal cosa, más este sabor que me recuerda algo que me hace bien. Eh, y que estoy seguro que a la persona que lo pruebe le va a gustar. Es un poco es ir dibujando y escribiendo un pequeño libreto. O sea que Eh, sí hay arte. sí, Bastante arte en la sí, cocina. sí, en la cocina hay un poquito de eso. O sea, lo metes un poco de ti, un poco de técnica, un poco de lo que has vivido. Y uno mezcla todo, que esa también es la ventaja del tema del poder viajar y el poder vivir muchas experiencias distintas. Si uno se queda siempre en lo mismo, siempre va a dibujar lo mismo. Pero si uno mira al costado y empieza a mezclar con una paleta de colores, termina formando algo distinto. Un poco va por ahí. Bueno, y ahí yo es lo mismo, pero en otro aspecto. Y como humano también el viajar tanto te ha llevado a comprender Sí, más, totalmente. a, a ser más comprensivo en muchas cosas, en abrazar más. Sí, totalmente. O sea, ya te digo, no sé, desde el choque cultural que me llevé en Dinamarca, hasta el abrazo que me dio la gente de Perú. Es como que entre medio de esas cosas pasaron muchísimos eventos que al final después lo terminan formando a uno en la actitud que tiene o en su personalidad. Eh, lo importante es ir sumando y no ser siempre lo mismo. Eh, no ser siempre lo mismo sin corromperse, ¿no? Claro. ¿Te has sentido alguna vez diferente por venir de otro lugar, migrante, y que hayas tenido ese momento en que superaste ese momento y te empoderaste y ya no te ves a ti mismo como migrante, sino dices, ya soy una persona común, puedo salir, o sea, te empoderaste de ti y dices como, ya me resbala el contexto, porque también lo hablaba antes, como que a veces algunas percepciones de la migración se terminan permeando en el mismo migrante, sean positivas o negativas. A veces más las negativas y termina como Y pasa que ese momento de empoderamiento tuyo que tú dijiste, si te acuerdas, o cómo llegaste a un empoderamiento de decir, soy una persona, y ya está. el tema que cuando recién llegué la primera vez a España, eso no sé si te lo conté. Llegaba como inmigrante latino, sin el pasaporte italiano que hoy tengo. Y en ese entonces era una persona muy ilusionada con llegar acá, con aprender y bla, bla, bla. ¿Cuál fue mi primera experiencia apenas llegué a Barcelona? Detenido 3 horas porque pensaban que tenía droga. Pero ¿por qué? No lo sé, no lo sé. Te detenieron sin coger droga ni nada, sino Yo en ese momento era una persona que venía a hacer unas prácticas, pero era para los ojos de las policías que me vieron en ese entonces, era una potencial persona con droga dentro de su cuerpo. Entonces, parto de esa base y después, cuando ya fui a Dinamarca, ya tuve una visa, después cuando vine a España ya tenía el pasaporte. Entonces, tener un pasaporte gordo en Europa te posiciona distinto. Eso por un lado. Y después, el otro quiebre, que fue un poco lo que había contado, era que claro, sobre todo cuando uno está en una posición
alta, como era en el caso del restaurante, que estaba como jefe de cocina, como que los superiores o mis pares no terminaban de entender y de aceptar que como un inmigrante argentino estaba en la posición de jefe de cocina. Ujú. Entonces era constantemente sentir que me tiraban como, o que me estaban intentando tirar para abajo, simplemente por ser argentino, no por nada, no por nada en especial. Entonces esa parte sí fue, la verdad que me jodió bastante, pero básicamente como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece. Al principio te cuesta, te duele, te vas triste, eh, y después hasta que lo madurás y entendés que en realidad el problema lo tienen ellos, no lo tiene uno. Si al final y al cabo yo lo que estaba intentando hacer era eh, tratando de hacer un trabajo bien, sin, sin hacerle cosas malas al de al lado y sacarlo adelante para poder cuidar al mismo tiempo a los al lado mío. Eh, entonces fue eso, fue como, bueno, vivir constantemente con eso, con gente de esos, que no aceptaba en definitiva que yo fuera argentino y que fuera un jefe de cocina argentino en un restaurante español, en vez de que un jefe de cocina español esté donde yo estaba. Una vez que emprendimos, al principio también como que veíamos un poquito la diferencia que se hace en el público, en el decía, ¿esto es español o de dónde es esto? Y yo decía, no, somos latinos, pero también las vamos a pasar bien acá. No mordemos. Entonces también al momento de emprender fue compleja esa parte, pero básicamente es después con humildad, con trabajo duro, demostrando que aunque seamos de otros países, podemos hacer un buen trabajo. Eh, Como que esa grita se rompió, se terminó de romper, y ya la gente como que viene más a buscar lo que hacemos, aunque no somos españoles autóctonos. ¿Hyuga te empoderó? ¿Te ayudó a empoderar? ¿O ya lo tenías en Sendes? La verdad que ya lo tenía, pero nos terminó como, sí, podría ser que sí, nos terminó un poco de sacar de ese eje. Porque encima no es que Santi o Xioming son españoles, que son parte del equipo. Eh, somos lo que estamos, venimos de donde venimos y terminamos eso, terminamos demostrando que, aunque no éramos de acá, podíamos ser buenos productos. O platos españoles, y que está todo bien, no pasa nada. O sea, se puede hacer una fabada buena sin ser español, o se puede hacer unos torresnos buenos sin ser español. Cuando la gente lo entendió fue, bueno, bien. Bueno, Maxi habla en plural porque como es jefe de cocina, me dijo que Sí, llevas detrás siempre la sí, siempre hay un equipo, siempre hay un equipo, nada, como digo siempre, nadie se salva solo. Por eso siempre hubo mucha contención de los compañeros de equipo, siempre hubo mucha contención de los cocineros, que ya te digo, siempre donde trabajamos, bueno, éramos más los latinos que los españoles. Pero aún así como que supimos convivir, supimos convivir bien. Y ahora, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué hago lo que hago? Pregunta complicada. Porque nos gusta, porque nos gusta. Es como que decís, bueno, si bien hoy no estoy en el prime o en la mejor etapa como cocinero, pero al fin y al cabo es lo que nos gusta hacer, es interactuar un poco más con las manos, el tema de tratar con el público. Eh, Se puede decir que eso es lo que nos gusta. Nunca tener una rutina, también está bueno. Pero sí, hoy en día es una pregunta difícil, pero sí, en resumen eso. ¿Y para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué haces lo que haces? Primero para sobrevivir. Todos trabajamos para tener un sueldito y comprar el pan a casa. Y el segundo, lo segundo yo creo que es un poco para transmitir, ¿no? Eh, que no sea simplemente el poner un plato de comida, sino como que el decir, bueno, dejo en esta persona, le estoy sirviendo a esta persona un posible futuro recuerdo, que tal vez en unos años se acuerde de, che, mira, qué bien, qué bueno ese plato raro que comimos en aquel lugar.
Una experiencia. Una experiencia, sí, que no sea solamente un plato de comida, sino que sea una experiencia y que transmita y que tal vez lo lleve a un viaje o a un recuerdo que ya tiene esa persona o que haya vivido esa persona. Es un poquito poner eso. Que no sea simplemente un plato de comida o que no sea simplemente el acto de satisfacer una necesidad. ¿Qué proyectos estás preparando ahora que nos puedas contar de si van a venir aquí a Madrid o si van a viajar a algún lado y de pronto te ven? ¿Qué proyectos estás preparando Hoy en que día, se puedan contar? hoy en día hay mucha incertidumbre, lo cual es una etapa hermosa de la vida. Creo que no hay nada más lindo que la incertidumbre en la vida de uno. Entonces, yo diría que a corto o a mediano plazo, eso, hay muchos movimientos, eh, pero no se pueden contar hasta en 3 días. Después de 3 días nos seguirán en las redes y verán a dónde vamos. Bueno, ¿y dónde nuestra audiencia, para los que nos llegaron hasta aquí, dónde pueden saber de ti o de Hyuga o de... Si quieren chusmear un poco lo que hacemos en Hyuga, es higebar.madrid. O si no, si quieren hacer alguna pregunta, algún consejo sobre migraciones o lo que sea, o alguna palabra de aliento o algo que les pueda, algún cable, como decimos en Argentina, que le podamos tirar, un mensajito en Instagram, Maxi Troilo, y ya. Le respondería apenas puedo, le responderé. Bueno, bueno, Maxi, gracias. No, gracias a vos por el espacio. Creo que lo mejor de esta entrevista es una frase que es muy, muy importante para todos y es la cadena de favores. Creo que ahora con tanto, bueno, no entro en temas políticos ni sociales, pero con tanto consumismo, como que tengo que pagar algo y si me das algo me lo compras, esa frase de cadena de favores como que se ha perdido un poco, pero sí me parece importante como que nos llevemos eso de esta entrevista. O sea, la cadena de favores creo que es algo que tú das sin importar que te lo devuelvan, porque sabes que Sí, algún día vuelve, algún día vuelve. Es como que algún día vuelve o tal vez la ayuda que vos le diste a una persona, después esa persona va a ayudar a otra y así como que decís, che, bueno, salimos un poco de este individualismo de la pantalla en la que estamos, de mirar solamente el culo propio y poder decir, che, hay una persona que tiene frío en la calle, ¿qué me cuesta a mí darle un cafecito? Un café caliente o algo de bollería o algún sándwich, algo para que coma. O sea, uno no se va a quebrar económicamente por ayudar al de al lado, ya sea por un alimento o por un consejo en donde uno tenga que perder tal vez 3 minutos o una hora de su vida en dar un consejo. Básicamente eso. Y, y eso, apoyar a la persona que está al lado. Porque uno no sabe en qué realidad está la otra persona y uno no sabe qué influencia van a tener las palabras que uno le diga a esa persona estando en la situación en la que está. Pues también a veces como decir, capaz que tengo que ser un poco más cuidadoso, ¿no? Con lo que digo, con lo que demuestro. Empatía.